Los Llanos Orientales, una de las regiones icónicas de nuestro país, tierra de mujeres y hombres que mantienen sus costumbres ancestrales casi intactas y preservan un tesoro único en el mundo. Y el ganado baragusto se llevaron los tranqueros y lo dejaron sepultado en medio de un barrialé. ¡Vaca pa'l corral de ahí! Mi nombre es Nadia Orozco. Soy periodista, escritora, pero sobre todo soy una apasionada por la música y los sonidos. En Así Suena la Noche me he puesto como meta viajar por distintos lugares del país para construir el rompecabezas sonoro oculto en la noche colombiana. Vengo a San Martín Meta a conocer una práctica cultural que pertenece al patrimonio inmaterial de la humanidad, los cantos de trabajo del llano. El trabajo de vaquería es una labor que no descansa, consiste en el pastoreo, arreo y ordeño de bovinos y caballos a través de grandes extensiones de tierra. Mi nombre es José Manuel Torres Ramírez. El oficio mío en este acto es caporal encargado. Caporear todos los ganados, la gente, todo lo organizar la finca, trabajo, lo que haya que hacer. Y de todo, inclusive máquinas y todo, me toca que supervisar todo. Y también ayudarle a la gente porque no me gusta quedarme parado. Los cantos de trabajo del llano. Si hablamos del llano, es trabajo general. Si para corrales, si siembra de comida, topocho, el conuco, si toca que limpiar las cercas, callejonear, lo que toca que hacer, picar leña, de todas cosas. Pero el trabajo de llano en el específico es el de las vaquerías. Es que nosotros, uno se va formando y le va gustando la música, va oyendo y va oyendo a la gente que canta y que lo hace, entonces uno también lo va memorizando y lo puede hacer y si tiene la virtud que él tiene de poder cantar, pues le va a salir más fácil y más lucido, lo va a grabar porque lo va a poder hacer con más gusto. Y si hay alguien que le alabe, pues mucho mejor, ¿no? Entonces así le van haciendo a uno y va creciendo con eso. Uno de los más bellos rasgos que caracteriza a los vaqueros es el respeto por los animales a su cargo. Es por eso que existe una forma de comunicación entre hombres y animales a través de melodías cantadas, una tradición emblemática de las llanuras colombo-venezolanas. Digamos que hay muchos cantos de vaquería, digamos, en forma de cantar, digamos, los momentos alusivos, digamos, las coplas alusivas a los momentos que usted va, por lo menos si va a ordeñar, tiene una tonalidad para que la vaca sea pasiva, si usted le habla a la vaca, si la vaca tiene un nombre, si entonces usted la nombra, la llama, la de eso.
si va a arriar ganado, entonces va arreando con un grito que le debe ser que usted si grita o canta cualquier lo que llaman cajapeos o lo que sea, o silba. Si va de cabrestero, va llamando al ganado, como lo quiera llamar, y si tiene la facultad de dejar unas coplas, se la canta, y si no, pues lo grita para que el ganado lo siga, sepa el ruido, y el ganado se acostumbra a esos ruidos. Eso. Si son los de vela, que ya no se vela por las cuestiones del tiempo que se cambió, pues también son como parecidos a los de arreo, pero son más apaciguados y sin mucho alboroto, pero no se puede callar uno porque los ganados, cuando son briosos, violentos, o eran, se barajustaban si usted dejaba de hacerle ruido, porque en el cansancio y nerviosos, entonces se quedan como entre dormidos, comienzan a tener pesadillas, y entonces si usted les hace un ruido así de un momento a otro, te puede barajustar. ¿Cuáles son los cantos de vaquería y cuál es el que usted practica? Los cantos de vaquería que yo practico siempre son los que me invento. De pronto en el momento oportuno. Digamos, si usted trae un ganado y es un ganado que está como brioso, pues uno siempre lo obliga a tranquilizar, es con el canto, con el grito pasivo, o el silbido, que el ganado tranquilice, baje el nervio. Porque para el ganado es una armonía. El ganado se siente tranquilo, que usted le cante, que le hable, todo. Como si usted estuviera hablando con otra persona, usted le habla del todo eso lo entiende. Entonces el animal, si es en vaquería, en camino largo, él se acostumbra a su voz, entonces ya sabe dónde está usted, va acá al lado y lado, entonces él se encamina mejor. Porque cree que hay esa conexión del ganado con la música, con los sonidos. El ganado tiene un sistema muy sensible en el oído, o sea, y entonces eso lo ayuda a que lo tranquilice. Entienden muy bien, incluso entienden muy bien, porque si el ganado usted lo silba, y lo silba en un momento como de arreo, el ganado lo entiende muy bien. Si usted lo llama con un silbido como de atraerlo, el ganado se controla, le llega, entonces se asocia muy bien con el silbido, con el grito, o el grito que usted utilice para atajar o para arriar o para controlar, o con el canto. Estoy pidiendo milagros a las ánimas benditas. Ay, que de este viejo de apiada una muchacha bonita. Le gusta, al ganado le gusta todo eso, que usted le hable de buena manera, ¿sí? Más que todo es eso, de buena manera. Porque si usted llega de pronto a los trancazos, el animal hace lo mismo. Entonces todo eso influye, entonces le presenta eso. Bueno, el cabrestero, si por lo regular se nombraba un tipo que tuviera buen leco y que le gustara eso, y que conozca el camino, que ojalá que le quede bien bueno, y eso, y va en el mejor caballo, porque es el que tiene que estar más listo para moverse con todo. Entonces el cabrestero, esa es una cosa. Si me nombran cabrestero de la ruta, soy maquiano. Conozco bien los caminos que se cruzan por el llano. Eso es uno de cabrestero, y la copla lucida del cabrestero. Uno que, digamos, le arreo, entonces ya, digamos, uno de los que van arriando le dice: si el cabrestero va triste, el orejero lo anima. Y así entre coplas y gritos es que el ganado se encamina. Y entonces de pronto le contesta a otro que va atrás y le dice:
Y ese grito lamentado que se le oye al cabrestero, le pone juicio al camino y despierta a los culateros, que son los que van atrás. En esta tierra de climas cálidos y lluvias torrenciales, el trabajo no para. El día es una extensión de la noche. Escucho los cantos de arreo, de vela y de ordeño, que narran sucesos de la vida de los llaneros, sus anécdotas, sus miedos, sus sueños. Estos poderosos cantos de trabajo de llano son una tradición de más de 200 años. Usan silbidos, gritos, llamados y japeos interpretados a capela para interactuar con el ganado. Digamos que, eso hay que aprenderle, como dice el dicho, hay que aprenderle al que sabe. Uno va andando, a medida que se va involucrando con la gente, con los vaqueros, con una cosa, con la otra, con eso. A uno le va aprendiendo una copla, al otro le aprende un refrán, al otro le aprende un dicho, una cosa, la otra, y eso lo va mezclando a uno dentro entre todas las cosas, y entonces uno va mezclando, y ya cuando comienza, si uno tiene capacidad, comienza a crear algo de su cabeza también, ya de coplas y una cosa y la otra. Yo tengo una cosa que dice que el llanero que se respeta, de cada cosa hace un poco, enlaza y jala machete, jinetea y canta joropo, así, eso relaciona todo, que el llanero no es solamente de a caballo, jala machete, limpia, jinetea y canta joropo también, no hay problema. ¿Cómo aprendiste los cantos de vaquería y los cantos de oficio? Escuchándolos con los vaqueros, entonces de ahí empecé a escucharlos, más lo que le va saliendo a uno por ahí, que le va cantando uno al ganado, que una cosa con la otra, le mezcla, todas las cosas. ¿Usted cómo va a tranquilizar a un ganado si usted no aprendió cómo gritarlo o silbarlo en el momento oportuno o como sea? Pues usted entra con arrebato del ganado, se le va a volver nada, más brioso, más, hemos dicho, es como usted montar a caballo y montar a pelo a toda hora. No tiene cómo asegurar nada. Los cantos de vela ocurren en la noche. Los atos llaneros pueden tener tales extensiones que incluso implica meses mover el ganado de un lado al otro. El canto de vela se hace bajo la luz de la luna, en un tono leve y arrullador, creando un espectáculo sonoro en medio de la llanura. Ya son pocos los jinetes que prenden velas en la noche. Chicuaco, buenas noches. Buenas noches, Nadia, ¿cómo estás? Bien. ¿Para dónde es que vamos? Vamos para el corral, que tengo un ganado encerrado. Listo, pues. Hay que hacerle un poquito del trabajo porque no es violento, pero hay que mantenerlo despierto porque lo voy a dejar encerrado esta noche. Listo. Allá tenemos otras antorchas para que me le dé un poquito de luz y espante la plaga. ¿Sí? Espante un poco la plaga también. Listo, pues. ¿Cuál me llevo? Esta valeriana, niña. Listo. Chicuaco, ¿cómo son los cantos de vela que vamos a ver ahorita? Mira, el ganado hay que cantarle cuando lo deja uno encerrado, por si el ganado, si hay algún problema de espanto, de alguna cosa, un movimiento que se espanta, se barajusta, se puede llevar el corral. Entonces hay que
hacerle ruido en redondo del corral. Entonces en ese momento que estábamos haciendo ruido, gritándole, uno le puede echar un canto. Entonces ese ganado le podemos cantar ahí, se podemos hacer por lo menos algo. Yo, que te ganado, manso. Y el velador que no canta, el ganado le barajusta. Y va a salir con el cuento que el diablo tuvo la culpa. Ganado, vamos. Pierte, no se duerma, no se duerma. Y hay noches oscuras con aguacero venteado. Son los momentos propicios para un barajuste ganado. Descanse, ganado, tranquilo. Descanse, descanse, que está larga la tarea. Chicuaco, ¿por qué esa conexión del ganado y la música? Mira, lo estaba diciendo, la música es un lenguaje universal. Canta las aves, canta la gente, canta hasta las ballenas tienen su propio canto. Ya, ayúdame a aprender esta. Entonces, eso es comunicación. Si usted puede cantar, hablar, cualquier cuestión con las vacas, con eso, con los animales, con los perros, con los marranos, y si les canta es mucho mejor. Si tiene un lenguaje de cantar y puede hacerlo, estos animales le van a entender más. Es como un arrullo, un tranquilizante, una anestesia para que el ganado se tranquilice, se familiarice con uno y aprenda quién lo maneja. Y ellos comienzan a conocerlo a uno también por la voz. ¿Y usted hace cuánto no hace cantos de vela, Chicuaco? Como de los años 80, sí, por ahí en eso, cuando comenzó a desaparecer los hatos grandes. Y los ganados también, por necesidades de todo, se van amansando. La misma gente va educando más los ganados, los recogen más constantemente. Entonces hace que los ganados sean más mansos y eso haciendo que la necesidad de velarlos se va haciendo menos necesario velarlos. Ya el ganado ya no se abarajusta con movimientos de gente porque ya es acostumbrado a ver muchas. Ya el tigre no va a molestar porque ya le tiene miedo a las personas. Ya los cajuches no pasan las manadas grandes que pasaban asustando tampoco. Eso, y entonces poco a poco se va yendo y se va yendo y se va yendo y ya. Vamos a bailar este ganado entonces, Chicuaco. Oh, ganado, 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 ganado. Masito, masito, ganado, ganito, que está larga la tarea. Descanse, ganado, tranquilo, que con tantos días de camino los terronales lo esperan y se le ponen las patas como para carjalea. Caramba, a veces digo caramba, cuesta mucho ser llanero. Recuerdo en mi memoria los casos que sucedieron, del hombre que se durmió en el corral veladero y el ganado barajustó. Se llevaron los tranqueros y lo dejaron sepultado en medio de un barrialero. Descanse que mañana nos viajamos. Y si nos quiere y nos la presta de madrugada, nos vamos.
Chicuaco, con el amanecer llegan otros oficios y otros cantos, como es el de ordeño. Sí, mira, con el amanecer uno se madruga, viene acá al corral, le habla al becerro, venga becerro, quieto, masito, la vaca vieja, masita, le habla que ya sepan que hay una persona en el corral o algo extraño que no es de la familia de ellos, sino un amigo. Entonces uno le habla a la vaca, venga, si tiene nombre le dice, noche oscura, palma sola, venga, todo lo que sea, que ella entienda. Le suelta el becerro y ustedes la comienzan. Yo no acostumbro a acariciar la vaca, a tocarla así, porque yo creo que ella tiene sus intimidades. No me gusta mucho, más bien le hablo, la boteo, les digo, vete, masita, le echa la manera, y si tiene una copla se la dice, y si algo yo le tengo una que dice, que entre las vacas del queso yo tengo mis preferidas. La pato real, la chinata, la bandola y la guajiba. ¿Qué esta vaca bata? Venga para el queso, masita. Le habla usted a la vaca, toda esa cuestión. ¡Vamos! ¡Vámonos, vaca vieja! ¡Vámonos, la vaca vieja! ¡Vámonos, la vaca vieja! ¿Cómo se diferencian los cantos de ordeño de los otros? Los cantos de ordeño siempre son más pausados, son tranquilizantes, son relajantes, como el que pone una música para dormir. Entonces eso las relaja y hace que la vaca, al relajarse, baje la leche, la polla, lo que llamamos. Entonces eso es muy bueno para la vaca y para uno, porque la final de uno es sacar una buena leche. La juguetona, la juguetona, la juguetona. Acá vieja masitica. Sí, a la becerra juguetona con la vaca noche oscura. La becerra juguetona con la vaca noche oscura. Venga. Tengo 3 vacas que serás un poco mal enseñada. Si una mujer las ordeña, le dan leche a toda tu madre. Pero si yo las ordeño, me dan poquitica o nada. Ahora Chicuaco y los demás vaqueros intentan mantener esta tradición adaptándola a los sistemas de ganadería actual. Los cantos de ordeño comienzan cuando el ordeñador llama a la vaca por su nombre y el animal acude al llamado. De esta manera se crea una relación de confianza que, según los llaneros, aumenta la producción de leche. Jorge, ¿usted cómo se imagina el futuro del oficio llanero, de los vaqueros, del llano como tal? Un futuro ideal para usted. Pensaría que paso tras paso se iría perdiendo. Se va a ir perdiendo y van a haber muchos más cambios. Porque ya no lo vamos, lo que yo le decía, no hay cómo aprender. Los muchachos que van detrás de nosotros no van a tener esa oportunidad. O sea, ¿por qué no van a tener esa oportunidad? Porque ya no hay ese avance, digamos, un muchacho, yo aprendí a muy temprana edad a compartir con ganado, con caballos, pero ya no, porque hoy en día ya es muy difícil o hay muchos problemas si usted tiene un menor de edad trabajando en un hato. Si usted tiene un menor de edad trabajando en un hato, se puede accidentar y se vienen miles de problemas. Entonces no van a tener esa oportunidad nunca. Cuando ya lleguen ellos a la edad que pueden trabajar, llegan a esa edad, pero no saben trabajar. Ahora todo eso se ha cambiado exactamente por muchas cosas. Las mismas leyes del gobierno hacen que esto se acabe, porque ellos no llevan el estudio al campo, sino los muchachos tienen que ir a estudiar al pueblo. Entonces, si los quitan de allá, no se van a formar aquí.
y que tienen que estar estudiando y no trabajando. Y usted no se puede quedar 18 años en el pueblo para llegar a hacer un trabajo, porque es como el loro, no aprende a hablar después de viejo. Me gustaría que fuera no tan parecido, pero sí un poquitico, que la gente tuviera más alma sobre las cosas del llano y amor al trabajo que hace. Un murciélago diurno. Que, pues, que no se perdieran ciertas cosas, pero igual uno aceptando la evolución del tiempo, ¿sí? Porque día tras día todo va evolucionando, entonces ya el manejo del ganado va a ser diferente, ¿sí? Día tras día siempre va a haber cambios, entonces lo importante es uno adaptarse a ellos para recibirlos y aprovecharlos del pasado, lo que usted vivió en el pasado, mirar en qué puede cambiar y qué puede mejorar. 0.52 del 1. Ya. 95.43. ¿Cómo se sienten las noches en el llano? ¿Cómo es una noche del llano para quien no la conoce? Si usted va trochando por la sabana es muy bonita, porque se escuchan animalitos, la tranquilidad muy bacana, se miran los ucuyos, bueno, todo eso es muy bonito. O sea, en la sabana es mucha tranquilidad y depende también el tiempo. Si es en tiempo de invierno, es un aguacero, pues no lo va a disfrutar muy bien porque el frío siempre lo va a golpear. Y si un tiempo de verano, muy bonito porque la brisa ya merma el calor, ya corre, baja la temperatura, se escuchan muchas cosas, muchos animalitos, muchas estrellas. Entonces, muy bonito, todo es bacano. Que me suena a tristeza. Me suena triste, me suena con un lamento lejano que no sé. Pero en mi cabeza solo me quedan recuerdos un poquito, inclusive ya uno llegando a viejo queda solamente para contar cuentos. Entonces, no sé, me siento triste y me suena un poquito mal con las cosas llanero, canto, faena. Porque es que llanero, pues es nacer en el llano. Pero ser llanero es ser completo en los trabajos de la faena. Los cantos del llano deben ser preservados porque son mucho más que sonidos majestuosos. Son los gritos de identidad, la manifestación de la estrecha relación que tenemos los seres humanos con la naturaleza. Un recuerdo contundente de que todos los seres vivos no somos tan diferentes.
Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.